Buenos días, hermanas. Hoy, jueves 18 de junio, continuamos con nuestra serie Tiempo de Orar. Hoy vamos a estudiar el tema número 5 y seguimos hablando de nuestro Señor Jesús. El tema de hoy se llama Orar por los demás. Y estamos hablando del mismo momento. Esta cita que vamos a leer habla del mismo momento que los temas anteriores. Ya vimos la última vez que nuestro Señor se aparta para orar. Ya vimos cómo lo platica Lucas primero, después ya vimos cómo lo platica Mateo, y hoy vamos a ver cómo lo platica el apóstol Juan. Y seguimos viendo este ejemplo, esta manera tan perfecta en la que el Señor Jesús nos dio todos los elementos de una verdadera oración. Y vamos a ir ahí a Juan, al capítulo 17, versículo 12 al 21. En realidad, todo el capítulo 17 de Juan es una oración de nuestro Señor Jesús. Y se le puede sacar realmente muchos temas a este capítulo, pero no les voy a hablar de todos estos temas porque ya estamos estudiando el Evangelio según San Juan y ya se va a tratar este punto. Pero hoy, solamente para continuar con nuestra serie, quise tomar estos versículos y hablar de este punto, que es la importancia de orar por los demás, como nos enseñó nuestro Señor Jesús. Y vamos a leer el versículo 12 hasta el 21. Dice así: Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y oro por ellos, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces les decía, realmente hay mucho que estudiar de este versículo, de este capítulo 17, pero voy a esperar a que nos toque, que nos enseñe las hermanas con respecto a este capítulo. Pero hoy yo quiero tocar el punto de la oración por los demás. Estaba yo comparando las 3 veces que nuestro Señor Jesús se apartó a orar, como nos dijo Lucas, como nos dijo Mateo, y en realidad, como estudiamos, eran oraciones muy cortas. Él decía: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta era la oración que él hacía con respecto a sí mismo. Y seguramente oraba más, solo que no quedó registrado. Pero lo que teníamos que enterarnos, o lo importante del cual el Señor quería que nos enteráramos, eso sí lo dejó registrado. Y Él quiso que hiciéramos este comparativo entre la oración que Él hizo por sí mismo y la oración que hizo por nosotros. Son pocas palabras las que Él dejó registradas con respecto a la oración que hizo por sí mismo. Él prácticamente solo pidió ser fortalecido, Él solo pidió ser dirigido por la voluntad de Dios. Pero cuando vemos que ora por nosotros, es todo un capítulo, el capítulo 17. Y les digo, hay muchos temas que ver aquí, pero yo solo me voy a enfocar a esta importancia que dio el Señor Jesús para orar por nosotros. Primero dice allí el versículo 12, que Él físicamente guardó a los apóstoles estando aquí. Tanto era su dedicación
y su llamado al cual él tenía que cumplir como Salvador del mundo, que lo cumplió a la perfección. Dice que ninguno se le pierde, sino el hijo de perdición, que ya estaba perdido desde el principio, ¿no? Pero dice el versículo 13, la razón por la cual hace esta oración tan larga, dice, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Mientras yo estuve aquí físicamente con ellos, yo los guardé, pero ahora voy a ti. Y está en sentido espiritual con nosotros, pero ya nuestros ojos no lo ven. Y Él sabe que como nosotros somos carnales, era más fácil, por así decirlo, mientras los apóstoles le veían, y que se vería algo más difícil porque ahora sus ojos carnales ya no le iban a ver. Por eso el Señor hace esta oración de intercesión por los apóstoles, para que ellos tuvieran gozo, para que ellos fueran guardados, porque sabe que no son del mundo, porque sabe que por causa de la palabra de Dios serían aborrecidos. Sabe que la misión que había dejado sobre los apóstoles tampoco sería fácil, así como la de él no fue nada fácil. También pondría una misión especial sobre los apóstoles, que es el compartir su palabra, y por causa de la palabra el mundo los aborrecería. Así que les tocaba una misión difícil. Y sabía que era necesario que cumplieran esta misión. Por eso dice, no te ruego que los quites del mundo, porque si los quitara del mundo inmediatamente, ni tú ni yo hubiéramos escuchado la preciosa palabra del Evangelio. Era necesario que los apóstoles se quedaran en el mundo para cumplir esta misión de llevar su palabra a todos aquellos que no la habían tenido. El Señor puso su fundamento sobre estos apóstoles para que estos apóstoles la llevaran hacia nosotros. Por eso aquí es bien importante su oración. Ora para que sean santificados, ora para que sean guardados de este aborrecimiento que el mundo iba a tener contra ellos. Ora para que su palabra sea cumplida en ellos. Ora para que sean dotados de toda la capacidad que necesitan para ser enviados al mundo. Esto es lo que necesitaban, toda la capacidad espiritual para ser enviados a un mundo que los iba a aborrecer. Y aún así ellos no dejaran de llevar la verdad y no dejaran de hablar la palabra de Dios. Y finalmente en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Entonces aquí estamos siendo incluidos todos los que hemos creído por el testimonio de los apóstoles. Así que cada que leemos estos escritos que dejaron los apóstoles y creemos en el Señor Jesucristo, somos parte de esas personas por las que el Señor Jesús oró. Y aunque pareciera aquí que ora de manera general, yo sé que cuando Él oró, como Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, Él tenía nuestros nombres en su corazón y en su mente, orando directamente por nosotros. Yo puedo creer que Él dijo, mas no ruego solamente por los apóstoles, sino también oro por Wendy, porque va a creer en mí por la palabra de ellos. Y buscando esta unidad, la unidad de todos los que hemos creído en el Hijo de Dios. Por eso es importante no contender con la palabra, sino tener unidad por la palabra. Los que somos verdaderos hijos de Dios estamos unidos, no estamos separados, porque no hay varias interpretaciones, sino la revelación que el Espíritu Santo da al que verdaderamente es hijo. Y el que saca interpretaciones fuera de contexto, ese no lleva la guía del Espíritu. Por eso es tan importante aquí que el Señor Jesús está orando, para que no seamos desviados de la verdad. Por eso dice, santifícalos en tu verdad, para que no seamos desviados, sino apartados para vivir en la verdad, para que seamos uno entre nosotros, pero también uno con Dios.
Y aún aquí indirectamente ora, en fin, por el mundo entero, porque dice que al momento que nosotros seamos uno con Dios, el mundo creerá que el Padre envió a Cristo. Y si realmente el mundo cree, si las personas realmente creen, ellos son salvos. Y ese es el anhelo del Señor. Acuérdate, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es el verdadero propósito. Cuando el Señor vino a morir, no murió por unos cuantos, murió por todo el mundo. Porque el anhelo de Dios es que todo el mundo crea en Él. Aunque Dios también da esa libertad para que tú creas o no creas. Así que hay más que estudiar, pero yo quiero que hoy veamos cómo el Señor dedicó mucho más tiempo para orar por los apóstoles y por nosotros y por el mundo entero que por orar por sí mismo. Sí llevó su petición, sí llevó su aflicción delante de Dios. Claro que sí, es válido. Pero también es muy necesario que en tu oración incluyas a los demás. Es muy necesario que en tu oración pienses más en los demás que en ti mismo. Porque si no se puede convertir en algo como un pliego petitorio para ti, para ti, para ti. Y te vuelves en un yo-yo, una yoya, ¿no? Estamos hablando de mujeres. Una yoya donde solamente todo yo, todo yo, todo yo. Y nada los demás. Y hablamos, cuida a mi esposo, cuida a mis hijos, cuida a mi casa, cuida... Amén. ¿Y cuándo te preocupaste por tus hermanos en Cristo? ¿Cuándo te preocupaste por tus vecinos? ¿Cuándo te preocupaste por tus enemigos? Que también hay que orar por ellos. Y quiero leerles también otra cita. Aquí es Pablo hablando y dando gracias a la iglesia de Corinto. Ya es la segunda carta. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 1 del versículo 9 al 11. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y aquí Pablo les estaba dando gracias prácticamente por haber orado por él, porque estaba en peligro de muerte él y los que estaban con él. Y él estaba reconociendo que Dios le había librado de la muerte por su misericordia, por su don, pero también dice aquí el versículo 11, cooperando con la oración, ¿quién? Pues los de la iglesia de Corinto. Y cuando nosotros oramos por los demás, estamos cooperando con ellos. Cuando tú oras por mí, tú estás cooperando por mi causa. Y cuando yo oro por ti, lo mismo. Estoy cooperando para que Dios conteste a favor tuyo. ¿Es importante la oración por los demás? Claro que sí. Claro que sí, es una cooperación. Al ruego, es una cooperación al clamor que está teniendo tu hermano. Incluso cuando oras por un inconverso, tú estás cooperando para que esa persona llegue al conocimiento de la palabra de Dios con tus oraciones. Unas oraciones que, como lo dijimos desde el principio de esta serie, tienen que ser sinceras. Tienen que ir de todo corazón, sin hipocresías, dirigidas al que tiene la autoridad para cambiar las circunstancias. Entonces tú, cuando hablas con Dios, estás cooperando con la causa. Estás cooperando con tu hermano, con tu hermana, con el inconverso. Estás cooperando. Así que orar por los demás es también tan importante como llevar tus aflicciones y llevar tus ansiedades delante de Dios. No digo que no las lleves,
Sí, la palabra de Dios dice que se la llevemos. La palabra de Dios dice que para que podemos confiar en Él y podemos reconocerlo en nuestras necesidades y que Él contestará a nuestro favor. Eso dice la palabra de Dios. Pero también nos dice que debemos orar por los demás, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Oró por los apóstoles y oró por nosotros mismos. Y quiero recordar el versículo lema de esta serie, en Colosenses 4:2, dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y precisamente les decía, orar por los demás es muy importante. Y esta oración es en la cual también debemos ser perseverantes, constantes, diligentes. Cuando ores, ora por los demás también. Sí, ora por ti, claro que sí, pero ora por los demás y hazlo de manera constante. Hazlo de manera perseverante. No dejes de hacerlo. Ese es el ejemplo que el Señor Jesús nos ha dado. El ejemplo de orar por los demás. No dejes de hacerlo. Tú ora por los demás, porque tú estarás cooperando con aquel por el cual tú oras, como ahorita lo hacemos con nuestra lista de los que están enfermos. Nosotros oramos y rogamos por salvación, pero también por sanidad, y estamos orando y cooperando para que Dios obre un milagro. Nosotros no somos las que hacemos el milagro, nosotras no tenemos ningún poder para sanar a nadie. El Señor Jesús sí. Y el Señor Jesús escucha nuestras oraciones. Que Dios te bendiga, hermana.